Dos increíbles caballos sobreviven a una gran tormenta en medio del bosque. Lo que sucede después te hará llorar. En una vasta pradera rodeada de montañas y ríos, vivían dos caballos inseparables. Sus nombres eran Tornado y Estrella. Los dos eran conocidos en toda la finca como los mejores amigos, y cualquiera que los observara podía notar la profunda conexión que existía entre ellos. Tornado, un caballo robusto de pelaje negro y brillante, tenía una energía arrolladora y una nobleza innata en su mirada. Su temperamento era enérgico y audaz, siempre buscando liderar y proteger a quienes consideraba parte de su familia. Estrella, en cambio, era un poco más pequeña, de color gris con manchas blancas en su lomo, y aunque no era tan fuerte como Tornado, poseía un espíritu alegre y una dulzura que la hacían especial entre los caballos de la finca. Desde que ambos llegaron a la finca, se volvieron inseparables. Nadie podía recordar un solo día en que no hubieran estado juntos. A menudo, los cuidadores de la finca los observaban galopar al amanecer, recorriendo los prados y jugando en los pastizales. Eran conocidos como la sombra del otro, pues donde uno iba, el otro lo seguía. Tornado, con su carácter protector, siempre cuidaba de Estrella, y Estrella, confiada y tranquila, aceptaba de buen grado ser guiada por su fiel amigo. Para Tornado, Estrella no solo era su amiga, sino casi como una hermana. Y para Estrella, Tornado representaba la seguridad y la confianza que solo los verdaderos amigos pueden brindar. Cada rincón de la finca era un lugar de aventuras para ellos. Recorrían los campos en busca de lugares nuevos, pastizales frescos y riachuelos cristalinos donde detenerse a beber. A veces, jugaban a carreras entre los árboles o simplemente descansaban uno junto al otro bajo la sombra de los álamos. Tornado, siempre vigilante, mantenía un ojo en el horizonte mientras Estrella, más relajada, mordisqueaba la hierba. En esas tardes de calma, nada parecía poder romper la paz que compartían. Parecía que el mundo se detenía para ellos, mientras disfrutaban de cada instante en compañía del otro. Pero a pesar de sus días de calma y armonía, también había momentos en los que enfrentaban desafíos. Los inviernos traían fuertes heladas y nevadas, mientras que en verano soportaban largas jornadas de calor. Sin embargo, ni el frío ni el calor lograban separarlos. En las noches frías, Tornado se colocaba cerca de Estrella para darle calor, mientras que en los días calurosos se mantenían cerca de los ríos, sumergiendo sus patas en el agua para refrescarse y ayudarse a soportar las altas temperaturas. De alguna manera, parecían superar juntos cualquier dificultad, como si su amistad les otorgara una fuerza especial, capaz de resistir todo tipo de adversidades. Un día, a finales del verano, algo inesperado sucedió. Una tormenta inusualmente fuerte se acercó a la finca. Los cielos se oscurecieron repentinamente, y el aire, que hasta hace poco era cálido y tranquilo, se volvió denso y pesado. Un viento gélido comenzó a soplar entre los árboles, haciendo que las ramas crujieran y las hojas volaran en todas direcciones. Tornado y Estrella, que estaban explorando una zona boscosa al otro lado de la finca, sintieron el cambio en el aire. Los dos levantaron sus cabezas, olfateando el viento. Era evidente que se avecinaba algo grande, y el instinto les decía que debían regresar a la seguridad de la finca. Sin embargo, la tormenta se desató con una fuerza inesperada antes de que pudieran siquiera dar la vuelta. La lluvia comenzó a caer de golpe, convirtiendo el suelo en un lodazal y haciendo que el camino de regreso fuera cada vez más peligroso. La tierra, que antes estaba seca y polvorienta, comenzó a transformarse en barro, y cada paso que daban los hacía hundirse más. Tornado y Estrella, que habían experimentado lluvias antes, sabían que esta no era una tormenta común. El viento arremolinaba las gotas de agua, haciéndolas golpear con fuerza contra sus cuerpos y dificultando la visibilidad. Relinchaban, tratando de mantenerse juntos, pero la tormenta los empujaba en todas direcciones. Mientras buscaban un lugar seguro para refugiarse, una enorme rama cayó del cielo, arrastrada por el viento. El sonido fue estruendoso, y las ramas crujieron al impactar contra el suelo. Tornado, con su destreza y reflejos, logró esquivar el golpe en el último momento, pero Estrella no fue tan afortunada. Una de sus patas quedó atrapada entre las ramas rotas y el barro. Estrella relinchó con fuerza, intentando liberar su pata, pero el lodo espeso y las ramas entrelazadas la mantenían firmemente en su lugar. Tiraba y forcejeaba, tratando de liberarse, pero cada intento parecía en vano. Su respiración se volvió agitada, y sus ojos reflejaban la desesperación que comenzaba a invadirla. Tornado, al escuchar los relinchos de su amiga, giró de inmediato y corrió hacia ella.
A pesar de la lluvia que seguía cayendo sin cesar y del barro que le dificultaba el avance, Tornado se colocó al lado de Estrella, observando cada movimiento que hacía su amiga, como si estuviera buscando la forma de ayudarla. Estrella continuaba luchando, pero el dolor de su pata atrapada y la lluvia que no daba tregua lo hacían cada vez más difícil. Tornado, sin dudarlo ni un instante, bajó su cabeza y comenzó a empujar con su hocico las ramas que mantenían atrapada la pata de su amiga. Usó toda la fuerza que tenía, empujando una y otra vez, sin rendirse, pero las ramas parecían no moverse. A medida que pasaban los minutos, Tornado comenzó a sentir el cansancio, pero la idea de abandonar a Estrella no cruzó por su mente. Volvía a intentar una y otra vez, empujando y golpeando las ramas con sus patas delanteras, mientras relinchaba con fuerza, como si llamara a alguien para pedir ayuda. Pero el estruendo de la tormenta ahogaba cualquier sonido que pudiera emitir. La tormenta no daba tregua, y el agua ya había empapado por completo sus cuerpos. Tornado respiraba agitadamente, agotado por el esfuerzo, pero aún así se mantenía al lado de Estrella, sin abandonar la esperanza de liberarla. Las horas comenzaron a pasar, y la tormenta seguía rugiendo sobre ellos. Tornado, aunque agotado, no se apartaba ni un solo momento de su amiga. Con cada nuevo intento de liberarla, parecía infundirle a Estrella un poco más de esperanza y valor. A pesar del cansancio y la frustración, Tornado se mantenía firme, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y preocupación. En cada intento fallido, regresaba junto a Estrella, se acercaba a ella y la rozaba con el hocico, como si le estuviera dando aliento para que no se rindiera. Estrella, agotada y adolorida, cerraba los ojos por momentos, pero al sentir el toque de su amigo, parecía encontrar fuerzas para seguir luchando. Con el paso del tiempo, la tormenta comenzó a hacer mella en los dos. El frío se volvía cada vez más intenso, y el agua que caía sin cesar se filtraba en sus cuerpos, haciéndolos temblar. Tornado, que ya estaba empapado y tiritando, se echó junto a Estrella, apoyando su cabeza sobre el lomo de su amiga para darle un poco de calor y consuelo. Estrella, agotada por el esfuerzo y el dolor, respiraba con dificultad, pero el simple hecho de sentir a su amigo junto a ella le daba una sensación de paz en medio del caos. El viento aullaba con fuerza, y la tormenta continuaba su furia sin mostrar señales de amainar. El agua no dejaba de caer, empapando la tierra, las ramas y los cuerpos de Tornado y Estrella. La oscuridad de la noche se cernía sobre ellas, oscureciendo aún más la angustiante escena. A medida que el tiempo pasaba, la sensación de desesperación se apoderaba de ambas. Estrella, con su pata atrapada, ya no podía moverla, y su respiración se volvía más lenta y entrecortada. Tornado, por su parte, continuaba a su lado, sin descanso, como si no pudiera concebir la idea de dejarla. Los relinchos de Estrella se fueron haciendo más suaves y débiles, casi como si ya no tuviera fuerzas para seguir luchando. Tornado, con el corazón apesadumbrado, seguía empujando las ramas con su cuerpo una y otra vez, con una determinación que parecía sobrehumana. Aunque el barro dificultaba cada movimiento, y las ramas se mantenían firmemente en su lugar, él no se rendía. Con cada empujón, su cuerpo temblaba de agotamiento, pero su mente estaba decidida, no iba a dejar a Estrella. En medio de la tormenta, con los rayos iluminando el cielo y los truenos retumbando, un pensamiento persistente recorría la mente de Tornado: no te voy a dejar, amiga mía. Estrella, por su parte, sentía una extraña paz al estar cerca de Tornado, aunque su cuerpo se sentía pesado y debilitado por el cansancio. Cada vez que sentía la presión del hocico de su amiga sobre su lomo, sentía que, de alguna manera, aún había esperanza. El viento comenzaba a mermar un poco, y la lluvia, aunque no se detenía por completo, parecía haber perdido algo de su fuerza. Tornado, que había estado luchando contra la tormenta y el cansancio, levantó la cabeza por un momento, escuchando el silencio que comenzaba a surgir. En ese instante, una idea cruzó su mente. Si bien el lugar donde se encontraba era un caos, sabía que, más allá de la tormenta, su hogar estaba cerca. La finca, donde sus dueños siempre les habían brindado refugio, estaba solo a unas millas de distancia. Tornado levantó su mirada hacia el cielo oscuro y luego se giró hacia Estrella. A pesar de la angustia y el agotamiento, parecía que algo le decía que debían actuar rápido. Estrella no podía esperar más, y Tornado lo sabía. Aun cuando no podía liberar por completo la pata atrapada de su amiga, tenía que hacer algo. Si no podía liberarla allí, tendría que llevarla al refugio, a un lugar donde pudiera recibir ayuda. Con un resoplido profundo, Tornado dio un paso atrás y, con una rapidez que sorprendió incluso a él mismo,
comenzó a buscar con su mirada cualquier otra forma de liberarse de la situación. Pensó que si podía encontrar algo con lo que sujetar la pata de Estrella, tal vez podría arrastrarla hacia el refugio, o al menos hacer que su amiga se moviera. El frío comenzaba a intensificarse, y la lluvia no daba señales de cesar. Finalmente, en un pequeño rincón del campo, Tornado encontró un tronco caído, lo suficientemente grande como para usarlo como una palanca. Usó todas sus fuerzas para moverlo y colocar el tronco entre las ramas y la pata de Estrella. Con un fuerte empujón, movió el tronco, lo que permitió que la pata de Estrella se liberara, aunque con algo de dificultad. Sin embargo, Estrella no se movió de inmediato. Sus patas temblaban, y aunque estaba libre, su cuerpo estaba debilitado por el esfuerzo y el dolor. Tornado, agotado pero determinado, no se alejó ni un paso. Fue a su lado, lo rozó con el hocico y la empujó suavemente, dándole la señal de que aún podía continuar. Estrella, con la ayuda de Tornado, intentó levantarse. Sus piernas temblaban, y el peso de su cuerpo parecía ser más de lo que podía soportar, pero el hecho de estar libre de la trampa le dio un pequeño respiro. No podía caminar con facilidad, pero lo intentaba. Tornado no la dejó sola. La rodeó con su cuerpo, ayudándola a mantenerse en pie. En esos momentos, no importaba la tormenta que seguía rugiendo a su alrededor, ni el barro que les cubría. Lo único que importaba era que estaban juntas, y eso les daba la fuerza para seguir adelante. Los dos caballos avanzaron lentamente, paso a paso, moviéndose hacia el refugio. Tornado, que estaba mucho más fuerte y había podido liberarse antes, guiaba a Estrella con paciencia y suavidad. Cada paso que daban parecía más pesado que el anterior, pero ninguna de las dos se detenía. Tornado seguía adelante, y Estrella la seguía lo más cerca que podía. La tormenta seguía azotando, pero algo en el vínculo de los dos caballos les daba fuerzas para resistirla. La finca no estaba tan lejos, pero la tormenta había hecho que el camino fuera más largo de lo que esperaban. Tornado empujaba a Estrella cada vez que sentía que su amiga flaqueaba, y, a su vez, Estrella encontraba consuelo en saber que no estaba sola. Cada paso que daban les acercaba más al refugio, a la seguridad, a un lugar donde, por fin, podrían encontrar descanso. A medida que avanzaban, el viento comenzó a amainar, y las primeras luces de la madrugada empezaron a iluminar el cielo. La tormenta, aunque aún persistente, ya no era tan feroz como antes. Tornado y Estrella, con el esfuerzo de ambas, llegaron finalmente a la entrada de la finca. La puerta estaba abierta, y los cuidadores de la finca, que habían estado preocupados por los caballos, las vieron llegar, con el cuerpo de Tornado empapado y tiritando, y Estrella, cojeando, pero con una expresión en su rostro que reflejaba una mezcla de agotamiento y gratitud. Los cuidadores, al verlos llegar, corrieron hacia ellos con rapidez. Estrella fue llevado con cuidado hacia un cobertizo, donde los cuidadores se encargaron de atenderlo y aliviar su herida. Tornado, aunque cansado, permaneció junto a su amigo, sin apartarse ni un momento. En ese instante, no había necesidad de palabras. Ambos sabían que lo más importante era que se habían ayudado mutuamente a superar la tormenta. Después de aquella intensa tormenta, Tornado y Estrella recibieron toda la atención y el cuidado de los cuidadores de la finca. Estrella, que había quedado más afectada, fue atendida de inmediato por un veterinario que llegó a primera hora de la mañana. Su pata estaba inflamada y mostraba signos de una herida profunda, producto de la rama que la había atrapado y del esfuerzo que hizo para intentar liberarse. El veterinario limpió la herida, aplicó ungüentos para evitar infecciones y vendó cuidadosamente la pata de Estrella, dándole instrucciones a los cuidadores para que mantuvieran la zona limpia y controlaran cualquier signo de fiebre o dolor intenso. También recomendaron que Estrella reposara en el establo durante unos días, evitando cualquier esfuerzo. Durante esos días de recuperación, Tornado no se apartó de su amiga ni un solo instante. A pesar de que él también había sufrido golpes y heridas menores, su preocupación estaba centrada en Estrella. Tornado permanecía junto a ella, cuidándola de cerca, incluso rechazando algunas veces la comida que los cuidadores le ofrecían. Era como si todo su ser estuviera enfocado en la recuperación de su amiga, y todos en la finca notaban la lealtad y el vínculo tan fuerte que unía a ambos caballos. Estrella, aunque agradecida, sentía cierta tristeza. Su pata no le permitía moverse con libertad, y esto la hacía sentir vulnerable. Estaba acostumbrada a correr libremente por los prados, a explorar con Tornado y a disfrutar de los largos paseos por la finca. Ahora, esa libertad parecía haberle sido arrebatada. A veces, mientras Tornado descansaba a su lado,
Estrella se quedaba mirando hacia los pastizales, añorando los días en que galopaban juntas al amanecer. Tornado parecía entender ese sentimiento y, cada vez que lo notaba, se acercaba a Estrella y la tocaba con el hocico, como si le recordara que no estaba sola. Los cuidadores, conmovidos por la actitud de Tornado, decidieron darle un espacio especial en el establo, junto a Estrella, para que pudiera pasar las noches cerca de su amiga. Tornado descansaba a un lado de la puerta del establo, siempre atento, y en cuanto Estrella se movía o hacía algún ruido, Tornado se levantaba y la observaba para asegurarse de que estaba bien. Parecía que Tornado había asumido el papel de protector de Estrella, un rol que ejercía con una dedicación y un compromiso absolutos. A medida que pasaban los días, Estrella comenzó a mejorar. La hinchazón en su pata disminuyó, y la herida empezó a sanar. Aunque aún sentía molestias al caminar, cada día lograba dar unos pasos más sin sentir tanto dolor. Tornado, al verla progresar, parecía recuperar su ánimo. Ambos caballos, que habían pasado tantas experiencias juntas, ahora compartían un nuevo tipo de rutina, más tranquila y pausada. Tornado acompañaba a Estrella en pequeños paseos alrededor del establo, manteniéndose siempre a su lado, atento a cualquier señal de dolor o cansancio en su amiga. Un día, después de varios intentos y pequeños paseos, Estrella decidió que estaba lista para dar un paso más grande. Con una mirada determinada, comenzó a caminar hacia los campos, donde siempre habían corrido juntas. Tornado la miró, entendiendo lo que quería hacer, y se colocó a su lado, dispuesto a acompañarla. El camino hacia los prados era un poco complicado para Estrella, ya que el terreno tenía zonas irregulares y partes embarradas por la reciente tormenta, pero ella no se detuvo. Con cada paso, el recuerdo de aquella noche de tormenta se hacía más lejano, y la sensación de libertad volvía a florecer en su corazón. Al llegar al campo abierto, Estrella inhaló profundamente, sintiendo el aire fresco y la libertad de nuevo. Cerró los ojos por un momento, recordando todos los días felices que había pasado junto a Tornado en ese lugar. La brisa acariciaba su pelaje, y por un instante, el dolor en su pata parecía desvanecerse. Tornado, que había estado observándola con una mezcla de orgullo y emoción, se acercó a ella, como si también estuviera celebrando aquel pequeño pero significativo logro de su amiga. Durante las siguientes semanas, Estrella continuó su recuperación, y cada día lograba avanzar un poco más en sus paseos por el campo. Tornado la acompañaba en cada paso, ajustando su propio ritmo al de Estrella, como si supiera que su amiga aún no estaba en condiciones de galopar a toda velocidad. Esta dedicación y paciencia de Tornado era algo que los cuidadores de la finca comentaban entre ellos, admirados por la lealtad y el amor que un caballo podía mostrar hacia otro. Finalmente, una mañana, después de muchos días de esfuerzo y recuperación, Estrella sintió que su pata estaba casi recuperada. Aunque aún quedaba una pequeña cicatriz que le recordaba aquella tormentosa noche, el dolor había desaparecido por completo. Esa misma mañana, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el campo, Estrella miró a Tornado, quien estaba junto a ella, como siempre. Con una chispa en los ojos, le hizo una señal, como si lo invitara a galopar por el campo, tal como lo habían hecho tantas veces en el pasado. Tornado entendió de inmediato. Ambos caballos se miraron un instante y, sin dudarlo, comenzaron a correr. Fue un momento de pura libertad y alegría. Los dos galopaban con una velocidad impresionante, sintiendo el viento en sus crines y el latido de sus corazones al unísono. Aquella carrera representaba la culminación de su amistad y de la lealtad que los había unido en los momentos más difíciles. Correr de nuevo juntas, después de haber superado la tormenta, era una prueba de que nada podía separarlas. Los cuidadores, al verlos galopar, sonrieron conmovidos. Sabían que la relación entre Tornado y Estrella era algo más que una simple amistad. Era un lazo profundo, forjado en la adversidad y fortalecido por la lealtad y el amor. Para Tornado y Estrella, aquel día era el inicio de una nueva etapa en su vida juntas, una etapa donde sabían que, pase lo que pase, siempre contarían con el apoyo y la compañía de la otra. Con el tiempo, la vida en la finca volvió a la normalidad, pero había algo en Tornado y Estrella que había cambiado para siempre. Aquella experiencia, más que una simple aventura, se había convertido en un símbolo del vínculo inquebrantable entre los dos caballos. Los cuidadores no podían evitar notar que Tornado y Estrella parecían entenderse en un nivel profundo, casi como si compartieran un lenguaje propio. Ya no solo paseaban juntos, sino que mostraban una conexión tan genuina que inspiraba a todos los que los observaban. Cada mañana, Tornado esperaba pacientemente a que Estrella se acercara a los pastizales. Aunque Estrella ya estaba recuperada,
Tornado nunca olvidaba estar cerca de ella. Si alguna vez Estrella parecía cansada o si su paso era un poco más lento, Tornado lo notaba de inmediato. A veces incluso detenía su propio paso para que su amiga no se sintiera presionada. Esta delicadeza y atención de Tornado hacia Estrella se volvió parte de su rutina, una muestra de la paciencia y el cariño que había desarrollado por su compañera. Los días transcurrían tranquilos, y los cuidadores disfrutaban de la calma que ahora reinaba en la finca. Pero una tarde de otoño, una noticia inesperada llegó al lugar. Un caballo de una finca vecina había escapado y estaba perdido en el bosque cercano. Los dueños del caballo, desesperados, pidieron ayuda a los vecinos, y todos en la zona comenzaron a buscar al animal. La noticia llegó a los cuidadores de Tornado y Estrella, quienes decidieron unirse a la búsqueda. Al caer la noche, con la búsqueda en pleno apogeo, los cuidadores pensaron en Tornado y Estrella. Conociendo su instinto y sus habilidades, decidieron darles una oportunidad de ayudar. Liberaron a los dos caballos, esperando que su presencia en el bosque pudiera tranquilizar al caballo perdido y quizás ayudar a guiarlo de regreso. Tornado y Estrella, conscientes de la importancia de la situación, se adentraron juntos en el bosque, sin miedo, movidos por un sentido de deber y solidaridad. El bosque estaba oscuro y frío, pero Tornado y Estrella avanzaban con determinación, moviéndose en perfecta sincronía. Los sonidos de la noche los rodeaban, y aunque el ambiente era extraño, ninguno de los dos mostraba temor. Tornado lideraba, avanzando con paso firme y confiado, mientras Estrella lo seguía de cerca, observando atentamente cada rincón del bosque en busca del caballo perdido. Finalmente, tras varias horas de búsqueda, escucharon un sonido a la distancia, un relincho ahogado y débil, como el lamento de un caballo en apuros. Tornado y Estrella se miraron rápidamente y comenzaron a seguir el sonido. Atravesaron el bosque con rapidez, esquivando ramas y avanzando por senderos irregulares. Cuando llegaron al lugar, encontraron al caballo perdido atrapado entre una maraña de ramas y lianas, asustado y exhausto, incapaz de liberarse por sí mismo. El caballo, al verlos, mostró miedo al principio, pero Tornado y Estrella, con calma y paciencia, se acercaron despacio, evitando hacer movimientos bruscos. Tornado fue el primero en acercarse, manteniendo una actitud tranquila para transmitirle seguridad al caballo atrapado. Estrella, comprendiendo la delicadeza de la situación, observaba desde unos pasos atrás, asegurándose de que todo estuviera bajo control. Poco a poco, el caballo perdido dejó de resistirse. Parecía comprender que Tornado y Estrella no eran una amenaza, sino sus salvadores. Con movimientos cuidadosos, Tornado comenzó a empujar suavemente las ramas que bloqueaban el camino, mientras Estrella tiraba de algunas de las lianas, usando su hocico y sus patas para deshacer el enredo. Fue un proceso largo y complicado, pero Tornado y Estrella trabajaron con paciencia y coordinación, cada uno haciendo su parte para liberar al caballo. Después de varios minutos de esfuerzo, finalmente lograron liberar al caballo. Este se tambaleó, agotado, pero mostró un resplandor de agradecimiento en sus ojos. Tornado y Estrella, conscientes de su tarea, lo rodearon, apoyándolo y guiándolo fuera del bosque. Caminaban lentamente, permitiendo que el caballo recuperara fuerzas a medida que avanzaban hacia la finca. Cuando finalmente salieron del bosque, los cuidadores estaban allí, esperándolos con caras de alivio y gratitud. Al ver a los tres caballos aparecer entre la penumbra, los cuidadores aplaudieron y abrazaron a Tornado y Estrella, reconociendo la valentía y la inteligencia que habían mostrado al rescatar al caballo perdido. Esa noche, Tornado y Estrella fueron tratados como verdaderos héroes. Los cuidadores les ofrecieron un festín especial, lleno de frutas y sus alimentos favoritos, agradeciéndoles de todo corazón por su nobleza y lealtad. El caballo rescatado fue devuelto a su finca al día siguiente, pero no sin antes despedirse de Tornado y Estrella con un relincho, como si comprendiera que les debía su vida. Aquella experiencia fortaleció aún más el vínculo entre los dos amigos, quienes ahora se veían a sí mismos no solo como compañeros, sino como protectores de aquellos que los rodeaban. A partir de ese día, Tornado y Estrella se convirtieron en una especie de leyenda en la región. Las personas hablaban de ellos con admiración, contando la historia de cómo dos caballos, a pesar de sus propias dificultades, habían salvado a otro en apuros. Los caballos de la finca también parecían respetarlos aún más, siguiendo a Tornado y a Estrella con un respeto especial, como si reconocieran en ellos el espíritu de líderes y protectores. Sin embargo, para Tornado y Estrella, su amistad seguía siendo lo más importante. Cada amanecer los encontraba juntos, mirando el horizonte y explorando los pastizales como siempre. Sabían que,
aunque los desafíos pudieran surgir nuevamente, mientras estuvieran uno al lado del otro, no habría obstáculo que no pudieran superar. Una noche tranquila envolvía la finca. El cielo estaba despejado y la luna brillaba intensamente, iluminando las suaves colinas y los campos. Tornado y Estrella descansaban en el establo, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Los cuidadores, tras asegurarse de que todo estaba en orden, se retiraron a sus casas cercanas, confiados en la paz que usualmente rodeaba la propiedad. Sin embargo, esa noche no sería como cualquier otra. 3 hombres desconocidos se acercaron en silencio a la finca. Habían escuchado rumores sobre Tornado y Estrella, y sabían que estos caballos eran muy especiales, incluso valiosos para quienes entendían la conexión única entre ellos. Los hombres, con oscuras intenciones, planeaban llevarse a uno de ellos. Con cuerdas, linternas apagadas y movimientos sigilosos, se deslizaron entre las sombras, acercándose al establo donde descansaban Tornado y Estrella. Al llegar, los hombres se detuvieron por un momento, estudiando a los 2 caballos bajo la débil luz de la luna que se colaba entre las rendijas del establo. Decidieron que Estrella, con su noble apariencia y porte, sería la elegida. Uno de los hombres sacó una cuerda y se deslizó hasta la puerta del establo, mientras sus compañeros observaban y mantenían el silencio. Lentamente, uno de ellos abrió la puerta con cuidado, logrando no hacer ruido. Tornado, sin embargo, era un caballo extremadamente perceptivo. Desde el fondo del establo, notó la presencia extraña y levantó la cabeza, alerta. A su lado, Estrella continuaba dormida, sin percatarse del peligro. Tornado, sintiendo la amenaza, emitió un suave relincho, lo suficientemente bajo para no despertar a toda la finca, pero lo bastante firme para llamar la atención de Estrella. Estrella abrió los ojos, confundida por un momento, y al ver la figura de Tornado en estado de alerta, también levantó la cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres le lanzó una cuerda al cuello, con la intención de inmovilizarla y llevársela rápidamente. Estrella se sacudió, asustada y aún adormilada, pero la cuerda era fuerte, y el hombre comenzó a tirar de ella con fuerza, tratando de controlarla. Tornado, al ver a su amiga en peligro, reaccionó de inmediato. Con un poderoso relincho, embistió hacia el hombre que sujetaba la cuerda, empujándolo con el hocico y sus hombros hasta hacerlo tambalear. El ladrón, sorprendido por la fuerza de Tornado, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, soltando la cuerda en el proceso. Estrella, liberada, retrocedió rápidamente, con las orejas hacia atrás y el cuerpo tenso, lista para defenderse. Los otros 2 hombres, al ver que su plan se complicaba, se abalanzaron hacia los caballos. Uno de ellos trató de acercarse a Tornado para sujetarlo, pero Tornado, ágil y rápido, esquivó el intento y se posicionó entre los hombres y Estrella, protegiendo a su amiga. Con su cuerpo robusto y su mirada desafiante, Tornado era como un muro, negándose a dejar que los hombres se acercaran a Estrella. La situación se volvía cada vez más caótica. Estrella, al ver la determinación de Tornado, también cobró valor. Ambos caballos, en una sincronía natural, comenzaron a moverse en círculos, manteniéndose cerca pero siempre en movimiento, lo que hacía difícil para los ladrones atraparlos. Los hombres intentaron varias veces lanzarles las cuerdas, pero Tornado y Estrella reaccionaban con agilidad, esquivando cada intento y manteniendo su posición de defensa. Los ladrones, frustrados, comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose si valía la pena continuar. Pero uno de ellos, decidido a no irse con las manos vacías, sacó un lazo más fuerte e intentó lanzarlo una vez más hacia Estrella. Tornado, que no había quitado la vista de ellos ni un segundo, vio el movimiento y, antes de que la cuerda alcanzara a Estrella, avanzó de un salto, interponiéndose de nuevo. El lazo cayó al suelo, y Tornado pisoteó la cuerda con fuerza, lanzando un potente relincho que resonó por toda la finca, despertando a los cuidadores y alertando a los otros animales. Los cuidadores, al oír el alboroto, tomaron sus linternas y corrieron hacia el establo. Los hombres, al ver las luces acercarse, comprendieron que el tiempo se les acababa. Uno de ellos intentó hacer un último intento por atrapar a uno de los caballos, pero Tornado y Estrella, en un movimiento rápido y sincronizado, embistieron juntos, logrando empujar al hombre hasta la pared del establo. El impacto fue suficiente para que los 3 hombres decidieran abandonar el plan y escapar por donde habían venido. Cuando los cuidadores llegaron al establo, encontraron a Tornado y Estrella en perfecto estado, aunque visiblemente alertas y listos para cualquier cosa. Los cuidadores inspeccionaron el lugar y encontraron algunas huellas de los intrusos, así como las cuerdas que habían dejado en su intento fallido de llevarse a Estrella. Al ver todo,
Los cuidadores no pudieron evitar sentirse impresionados y aliviados al mismo tiempo. Tornado y Estrella no solo habían defendido su propio espacio, sino que lo habían hecho juntos, con una valentía y una inteligencia admirables. Esa noche, los cuidadores decidieron reforzar la seguridad de la finca para evitar futuros intentos de robo. Pero no solo eso, hicieron un reconocimiento especial a Tornado y Estrella, agradeciéndoles por su valentía. Todos los animales de la finca parecían mirarlos con respeto, y los cuidadores no dejaron de contar a todos la historia de cómo esos dos caballos, unidos por un lazo de lealtad inquebrantable, habían enfrentado a aquellos hombres y protegido su hogar. A partir de entonces, Tornado y Estrella se convirtieron en los guardianes de la finca. Ambos continuaban su rutina de paseos y galopadas, pero ahora, cada noche, recorrían el lugar juntos, vigilantes, asegurándose de que todos estuvieran seguros. Con el paso del tiempo, Tornado y Estrella vivieron momentos tranquilos y felices en la finca. Los días estaban llenos de largas carreras, paseos bajo el sol, y la satisfacción de saber que su amistad había superado desafíos extraordinarios. Pero algo en el aire había cambiado. Los cuidadores comenzaron a notar que Estrella se comportaba de manera diferente, más protectora, menos interesada en correr y más en quedarse cerca del establo. No pasó mucho tiempo antes de que la razón se hiciera evidente. Estrella estaba esperando un potrillo. La noticia de un potrillo entre Tornado y Estrella emocionó a toda la finca. Los cuidadores, enternecidos, se prepararon para la llegada del nuevo miembro con entusiasmo y dedicación. Colocaron camas de heno fresco, acomodaron un espacio seguro y aislado dentro del establo, y empezaron a alimentar a Estrella con un cuidado especial, asegurándose de que tuviera todas las vitaminas y el descanso necesarios para el pequeño que venía en camino. Tornado, al enterarse, parecía entender el significado de este cambio. Se convirtió en la sombra de Estrella, asegurándose de que ella estuviera siempre cómoda y segura. Aunque los dos siempre habían sido inseparables, ahora Tornado se mostraba aún más protector. Si notaba que algún otro animal se acercaba demasiado, se interponía entre ellos y Estrella, guiándola suavemente con su hocico para que evitara cualquier posible situación incómoda. Todos en la finca comentaban el amor y la devoción que Tornado demostraba hacia Estrella y el futuro potrillo. Finalmente, una noche serena y estrellada, llegó el esperado momento. Estrella comenzó a mostrar signos de que el parto estaba cerca. Los cuidadores, atentos, acudieron a su lado para asistirla en el proceso. Tornado estaba inquieto, caminando de un lado a otro, sin despegarse de la puerta del establo. Parecía entender que algo importante estaba sucediendo, y no se alejó ni por un momento, observando cada movimiento y cada ruido con una mezcla de preocupación y emoción. Después de varias horas de paciencia y esfuerzo, el potrillo finalmente nació. Era pequeño, con un pelaje claro y suave que reflejaba la luz de la luna, y un par de ojos curiosos que apenas se asomaban para ver el mundo por primera vez. Tornado observó desde la entrada, y cuando los cuidadores le dieron permiso, se acercó despacio, con una mezcla de ternura y sorpresa. El potrillo, al ver a Tornado, movió sus orejitas y lo miró con curiosidad, como si supiera que aquel imponente caballo sería su guía y protector. Los cuidadores decidieron llamar al potrillo Viento, en honor a la velocidad y la libertad que caracterizaba a sus padres. Viento era un potrillo lleno de energía y curiosidad. A medida que los días pasaban, comenzó a ganar fuerza y, poco a poco, a dar sus primeros pasos. Estrella siempre estaba cerca de él, vigilando cada movimiento y asegurándose de que no se alejara demasiado. Tornado, por su parte, se convirtió en su mentor y protector, enseñándole a reconocer los rincones de la finca, a explorar los pastizales y a interactuar con los otros animales. La relación entre Tornado y Viento era algo especial. Desde el primer día, Viento había desarrollado una profunda admiración por su padre, y trataba de imitarlo en todo. Si Tornado levantaba la cabeza para mirar a lo lejos, Viento hacía lo mismo. Si Tornado galopaba con fuerza por los campos, Viento, con sus patas aún inestables, intentaba seguir su ritmo, aunque no siempre lograba alcanzarlo. Sin embargo, Tornado siempre lo esperaba, alentándolo a cada paso, mostrándole con paciencia cómo correr libremente y cómo enfrentarse a cada pequeño obstáculo. Con el tiempo, Viento se convirtió en el centro de atención de la finca. Los otros caballos lo observaban con interés, y los cuidadores estaban encantados con su energía y su carácter juguetón. Viento parecía haber heredado el espíritu libre y valiente de sus padres, y todos podían ver en sus ojos la misma chispa de curiosidad que caracterizaba a Tornado y la misma nobleza y dulzura de Estrella. Una tarde, Tornado decidió llevar a Viento a uno de los lugares más especiales de la finca,
una colina desde donde se podía ver todo el valle. Con la paciencia que lo caracterizaba, Tornado guió al joven potrillo hasta la cima. Viento, aunque cansado, seguía a su padre con determinación, sus pequeños pasos acompañando a los de Tornado en un ritmo alegre. Al llegar a la cima, Viento se quedó maravillado, mirando el paisaje que se extendía ante él. Tornado, a su lado, observaba con orgullo a su hijo, recordando todas las aventuras que había vivido junto a Estrella y esperando que, algún día, Viento pudiera entender la grandeza del mundo que tenía frente a sus ojos. Los tres formaban una familia unida y feliz, y cada día compartían nuevas experiencias juntos. Tornado y Estrella le enseñaban a Viento a correr, a explorar y a vivir en armonía con los demás animales. Viento, por su parte, crecía rápido, desarrollando un espíritu libre y aventurero. Los cuidadores de la finca sabían que el pequeño potrillo tenía un futuro brillante, lleno de grandes aventuras, y que, sin duda, sería tan noble y valiente como sus padres. La historia de Tornado, Estrella y Viento se convirtió en un legado en la finca. Todos hablaban de aquella familia de caballos que había enfrentado desafíos y había demostrado un amor incondicional y una lealtad que trascendía cualquier obstáculo. Pasaron los meses, y Viento creció rápidamente bajo el cuidado amoroso de Tornado y Estrella. Ahora, ya no era el potrillo pequeño e inestable que tambaleaba sus primeros pasos, sino un joven caballo fuerte, lleno de energía y curiosidad, que cada día expandía su exploración más allá de los límites de la finca. Sin embargo, aunque Viento ya mostraba su propia independencia, siempre regresaba con la misma devoción a Tornado y Estrella, quienes lo guiaban con sabiduría y paciencia. Un día, durante uno de sus paseos, Viento sintió un impulso de alejarse un poco más de lo habitual. Sus padres estaban acostumbrados a darle espacio, sabiendo que su hijo, como ellos, llevaba el espíritu aventurero en las venas. A lo lejos, Tornado observaba cómo Viento galopaba libremente, disfrutando del viento y la libertad, y lo dejaba explorar sin preocuparse demasiado. Sin embargo, al caer la tarde, Estrella comenzó a inquietarse. Viento aún no regresaba, y la brisa que corría por el campo traía consigo un inusual silencio. Tornado y Estrella decidieron salir a buscar a su hijo. Juntos, galoparon por las colinas, cruzaron riachuelos y atravesaron los senderos que Viento solía frecuentar. La oscuridad comenzaba a envolver el paisaje, pero eso no los detenía. La preocupación en los ojos de Estrella aumentaba, y Tornado, decidido, la animaba a seguir adelante. Ambos caballos avanzaban con el firme propósito de encontrar a su hijo, sin importar las dificultades. Después de recorrer varias zonas sin éxito, Tornado y Estrella escucharon un débil relincho en la distancia. Era Viento. Guiados por el sonido, llegaron a una zona de terreno irregular, donde lo encontraron atrapado entre unas ramas caídas. Al parecer, el joven caballo se había aventurado demasiado lejos y, en su intento de cruzar un área empinada, había tropezado y quedado atrapado en una especie de enredo de ramas y lianas. Viento, agotado y asustado, no había podido liberarse por sí mismo y parecía haber perdido las fuerzas. Tornado se acercó inmediatamente a su hijo, transmitiéndole calma con su sola presencia. Mientras, Estrella, con un instinto maternal, comenzó a liberar a Viento con cuidado, mordiendo y moviendo las ramas que lo aprisionaban. Juntos, trabajaron como un equipo, guiados por su amor y su determinación de liberar a su hijo. Poco a poco, con paciencia y esfuerzo, lograron deshacer el enredo, permitiendo que Viento finalmente pudiera ponerse de pie. Viento, aunque exhausto, se aferró al costado de su padre, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Tornado y Estrella lo rodearon, ofreciéndole apoyo y fuerzas. A pesar del susto, Viento miró a sus padres con ojos llenos de respeto y admiración, comprendiendo en ese momento cuán afortunado era de tenerlos a su lado. Aquella experiencia lo marcaría para siempre. El regreso a la finca fue silencioso, pero cargado de un profundo entendimiento entre los tres. Tornado y Estrella guiaban a su hijo con paciencia, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que se recuperara. Aunque sabían que Viento necesitaría espacio para explorar su independencia, también comprendían que el joven caballo necesitaba aún aprender muchas lecciones, y que ellos estarían allí para guiarlo en cada paso. Con el tiempo, Viento continuó creciendo bajo el cuidado y la guía de sus padres. Aprendió a enfrentar los desafíos del campo, a sortear obstáculos y a galopar con libertad sin perderse. La familia se convirtió en un símbolo de la finca, inspirando respeto y admiración entre los otros caballos y los cuidadores. Tornado, Estrella y Viento eran inseparables, y el vínculo entre ellos se fortalecía cada día,
uniendo generaciones en una historia de valentía, lealtad y amor. Los cuidadores, al ver la conexión entre Tornado, Estrella y Viento, reconocían que aquella familia era especial. Más que simples caballos, se habían convertido en protectores del lugar, seres de nobleza y valentía que inspiraban a todos con su ejemplo. Finalmente, Tornado y Estrella, ahora en la madurez de sus vidas, confiaron en que su legado continuaría en Viento. Sabían que su hijo era fuerte, pero también compasivo y leal. Y así, el tiempo pasó, pero la historia de Tornado, Estrella y Viento perduró en la finca, en el aire fresco de cada mañana, en el susurro de los árboles y en cada paso de los caballos que seguían sus huellas. Con cada generación que pasaba, la historia de Tornado, Estrella y su hijo Viento se convirtió en una leyenda entre los cuidadores, quienes la contaban una y otra vez, asegurándose de que nunca se olvidara. Había sido una historia de amistad, de lealtad y de amor eterno entre dos caballos que, a través de su unión, crearon un legado de valor y bondad.